Listo. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, el día de ayer nos quedamos en esta parte de los ratios y las métricas que tenemos que tener en consideración cuando estamos analizando una empresa, ¿no? Y ahora vamos a ver este ratio que se llama PEG o Price to Earnings to Growth. Son dos cocientes y ese cociente va a ser dividir el precio sobre este cociente que son las ganancias por acción de los últimos 12 meses sobre el estimado del crecimiento de las ganancias. O sea, allí son varios cocientes, ¿no? ¿Qué es qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver es que el PEG sea menor a uno. Si es menor a uno, significa que el estimado para la acción significa que es barata, que va a ser una acción barata y que el precio de la acción es potencialmente, puede potencialmente seguir creciendo. Y si el PEG es mayor a uno, eso digamos que no es tan bueno porque significa que el estimado dice que la acción es bastante cara y que está sobrevalorada. Obviamente va a depender de en qué empresa estemos nosotros invirtiendo, porque como vimos ayer, los inversionistas están mucho más dispuestos a pagar precios altos por el prestigio de la empresa, ¿no? Cuando estemos comparando las acciones, lo que queremos ver es que la competencia sea, entre la competencia de las empresas que estamos analizando, queremos buscar un menor PEG, ¿ok? ¿En dónde podemos encontrar estos ratios? Ya sabemos que en Yahoo Finance, en Morningstar, es una página que también tenemos, donde también tenemos muchísimos datos financieros de las empresas. Ahí también podemos nosotros consultar los estados financieros y este tipo de ratios, ¿no? Y también les puse aquí otra página que es también bastante buena, que se llama Seeking Alpha. ¿Ok? Y un último ratio que no hemos visto, y usted, creo que alguien me preguntó el día de ayer, que qué pasaba cuando una empresa todavía no estaba reportando ganancias, sino solamente estaba reportando ventas, ¿no? Lo que puede pasar, por ejemplo, en el caso de Tesla, Tesla no reportaba ganancias hasta apenas, me parece, 2019. Fue en 2019 cuando se volvió rentable, pero antes de esto, Tesla nada más tenía ventas. Y una forma de comparar, de saber si estamos pagando caro o barato por una empresa que aún no genera ganancias pero que tiene ventas, es hacer este ratio, ¿no? Calcular este ratio de price to sales y lo que queremos ver es un valor más pequeño, ¿no? Porque eso va a significar que las ventas son mayores al precio. Bueno, no que las ventas sean mayores al precio, pero recuerden que esto es un cociente y no, aquí no hay nada de absoluto. O sea, siempre lo que queremos estar haciendo es comparar, ¿no? Entonces estos ratios nos van a estar ayudando a comparar en el sector en el que nos encontremos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver una forma de calcular el precio objetivo de una acción a largo plazo. ¿A qué me refiero con largo plazo? Con largo plazo me refiero a más de 2 años, más de un año, ¿no? Ya sabemos que el análisis fundamental nos va a estar ayudando para nuestra estrategia de position trading, ¿de acuerdo? Entonces déjenme les comparto aquí el Excel, bueno, toda mi pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla. Ok, va. Entonces, vamos aquí a Excel y vamos a hacer una pequeña tablita. Entonces, primero vamos a poner el ejemplo que hemos visto durante toda la clase, ¿no? Durante todo el curso, que es Apple. Y entonces vamos a poner primero el earnings per share de los últimos 12 meses o trailing 12 months, ¿no? Después vamos a poner aquí un estimado de crecimiento. Ajá. Estimado de crecimiento que vamos a ver cómo sacarlo de los analistas en Yahoo Finance. Después vamos a poner aquí un rendimiento esperado, ¿no? Cuando nosotros invertimos en acciones, pues estamos invirtiendo con un objetivo. Y basándonos en ese objetivo y en nuestra estrategia, vamos a determinar cuál va a ser el rendimiento que estaremos espe- esperado para nuestra reacción, no, para nuestra inversión, perdón. Em, y después del rendimiento esperado, vamos aquí a anotar un margen de seguridad. ¿Qué pasa si los analistas se equivocan con su estimado de crecimiento? ¿Qué pasa si el rendimiento que estaba esperando no me sale como yo esperaba, ¿no? Entonces, para eso va a ser el margen de seguridad. Y finalmente aquí vamos a poner el P/E ratio o el PER, ¿no? O PER. Entonces, ¿cómo vamos a sacar estos datos? Nos vamos a ir aquí a Yahoo Finance y vamos a buscar otra vez Apple. Nos vamos a Apple y aquí, en esta primera pantalla, vamos a tener aquí el EPS de los últimos 12 meses. Entonces aquí vemos que es 5.11, ¿no? Entonces vamos a anotar aquí 5.11. Después tenemos el estimado de crecimiento y para saber el estimado de crecimiento nos vamos a ir a esta pestaña de análisis. Ajá. Pestaña de análisis y hasta abajo vamos a tener lo que son los estimados de crecimiento. Por ejemplo, aquí vemos de los siguientes 5 años, ¿no? ¿Cuál es el estimado de crecimiento de los siguientes 5 años según los analistas que está considerando aquí Yahoo Finance? Para Apple, los analistas estiman un crecimiento de 19.61. Es un número bastante, bastante alto, ¿no? Entonces aquí yo les recomiendo que un analista fundamental realmente tiene que abarcar muchas cosas, ¿no? Como estamos viendo.
Entonces, un analista fundamental no puede estar analizando 100 empresas. Realmente nada más va a abarcar unas 10, 15 empresas a lo máximo. Y entre más conozcamos sobre la empresa, entre más hayamos leído sus 10K, sus 10Q, ¿no? Todos esos filings de los cuales hablamos esta semana, entre mejor conozcamos a esta empresa, vamos a saber mejor qué número ponerle aquí, con qué número te sientes tú cómodo de acuerdo a tu investigación, ¿no? Por decir, yo puedo decir, no, pues yo no me siento cómodo con este número, yo creo que es un estimado muy alto, entonces yo creo que apenas va a crecer un 18%, ¿no? Entonces vamos a dejarle ahí un 18%. Y en rendimiento esperado, pues realmente depende de cada uno de nosotros. Claro que sabemos que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Entonces no podemos esperar, este rendimiento esperado es anual, ¿ok? También el estimado de crecimiento es anual. Entonces nosotros no podemos esperar que Apple nos dé un rendimiento del 50%, ¿no? En un año. ¿Por qué? Porque Apple es una inversión segura. Entonces no nos va a dar un rendimiento tan grande. Entonces lo que podemos poner aquí es más o menos, vamos a decir un 10%, ¿no? Que es un poco grande, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y el margen de seguridad va a depender también de nosotros. Por ejemplo, si decimos, es que el 18% creo que sigue siendo un poco alto, pero bueno, no pasa nada. Entonces vamos a dejarle aquí 18% y creo que el rendimiento esperado también es un poquito alto. Entonces, pues vamos a decir que para que me sienta más seguro con esta inversión, le voy a poner un margen de seguridad de un 15%, ¿no? Y después el PER, lo que vamos a hacer, podemos hacer dos cosas aquí. Lo que podemos hacer primero es irnos aquí a Statistics. Ajá. Y aquí en Statistics de Yahoo Finance siempre vamos a tener nuestro trailing P, que es el PER de los últimos 12 meses. Entonces vamos a ponerle aquí Yahoo, ¿no? Fuente Yahoo. Y aquí dice que es de 30.16. Otra cosa que yo les recomiendo que hagan es que busquen aquí MSN Money, es una página en donde podemos visualizar algunos datos de las acciones. Vamos a ir aquí a MSN Money y aquí vamos a buscar a Apple. Bueno, aquí en esta barra de aquí. Apple, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a picarle a Apple. Después nos vamos a ir aquí en la pestaña de análisis. Ajá. Y luego nos vamos a ir a proporción de precio. Ajá. Dentro de análisis nos vamos a proporción de precio. Lo que nos está diciendo aquí es el PER más alto de los últimos 5 años, ajá, el cual es 34.28. Y aquí nos está diciendo el PER más bajo de los últimos 5 años. Ajá. Entonces vamos a anotar estos dos números, 34.28 y también 13.57. Lo que queremos hacer aquí es entonces un promedio sencillo, un promedio simple. Vamos a hacer 34.28 más 13.57 entre 2 para un promedio simple. Entonces aquí, si hacemos un promedio simple de los PERS, de los últimos 5 años, tenemos que es más o menos de 24. Pero estamos viendo que en Yahoo Finance nos está dando un valor de 30, ¿no? Entonces aquí otra vez viene lo que es nuestro criterio como inversionista y digamos que yo conozco muy bien a Apple y creo que su PER va a ser de 26. Entonces vamos a decir que aquí que esto es bajo nuestro criterio, ¿no? Criterio. Entonces ya tenemos aquí nuestros PERS. Entonces lo que vamos a hacer aquí abajo es poner el año actual, ¿no? 2021, año actual. Después vamos a poner el año 2022, 2023, etcétera, y vamos a arrastrar las celdas hasta 2031. Y aquí lo que vamos a poner es el EPS forward, es decir, el EPS, los earnings per share, el crecimiento de los ingresos de Apple según el estimado que pusimos aquí, ¿no? Entonces, ahorita el EPS nos está diciendo que es de 5.11. Según el estimado, vamos a tener un crecimiento de 18%. Entonces, vamos a multiplicar el EPS actual, ajá, por 1 más la tasa de estimado de crecimiento. Ajá, y vamos a fijar esta celda y vamos a arrastrar la celda hasta 2031. Ajá. Entonces, si todo marcha bien y los estimados son correctos, en 2031 vamos a tener un valor del EPS de 26.7 dólares aproximadamente. Después lo que vamos a poner aquí como nuevo renglón va a ser precio por acción. ¿Cuánto va a ser, cuál va a ser el valor, el precio de una acción en dólares, ¿no? Y entonces aquí, recuerden que el PER o el PE ratio en realidad es el price sobre el EPS, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sacar el price solito? Pues tenemos simplemente que multiplicar el PER, ajá, y vamos a usar el que pusimos aquí bajo nuestro criterio, y vamos a multiplicarlo por este EPS de 2031, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya multiplicamos el PER, ajá, por el EPS. Luego lo que vamos a hacer nosotros es tomar este PER, y no sé si han visto alguna vez en alguna clase de economía cómo se evalúan los proyectos de inversión. Cuando se evalúan los proyectos de inversión al valor presente neto se le tiene que descontar una tasa, ¿no? Y esa tasa, que es la tasa interna de retorno,
me parece que así se le llama, la TIR. Esa tasa no es nada más ni nada menos que el rendimiento que los inversionistas están esperando de su inversión. En este caso, nuestra TIR o nuestro rendimiento esperado es el 10%. Entonces vamos a poner aquí la división del precio en 2031, lo vamos a dividir entre 1 más la tasa de nuestro rendimiento esperado. Ajá. Y vamos a fijar otra vez esta tasa de rendimiento esperado. Ajá. Y con esto, ¿qué estamos haciendo? Con esto nos estamos asegurando que nuestro rendimiento va a estar contemplado en el precio de la acción. Y después vamos a poner aquí con margen de seguridad, ¿no? Con un margen de seguridad, ¿cuál va a ser el precio? Entonces lo mismo, vamos a dividir esto entre 1 más nuestro margen de seguridad, que fue de 15%. Vamos a fijar la celda de nuestro margen de seguridad y vamos a arrastrar el precio para acá. Ahora, ¿qué les recomiendo yo aquí? Entonces, si nosotros vemos aquí el precio de Apple, ahorita está en 154, ajá, lo cual puede estar muy justificado porque el estimado del crecimiento a los siguientes 5 años es altísimo. En febrero, cuando yo di este curso, este valor no estaba en 18 ni en 19, es más, le bajé, ¿no? Aquí los analistas están diciendo que va a crecer un 19.61%, es altísimo, de verdad altísimo. Si en los últimos 5 años ha crecido 8.42. O sea, si imaginan, más del doble. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer aquí? Cuando di el curso en febrero, este valor estaba en apenas 14% y además lo que está influenciando mucho el precio de ahorita, que según esto debería ser de $268, es el EPS. Porque cuando di el curso también en febrero, yo recuerdo que esto estaba por 3.5. O sea que realmente las ganancias de Apple han crecido muchísimo este año, muchísimo, muchísimo. Y porque han crecido muchísimo, los analistas están estimando mayor crecimiento de 18% en los siguientes años, lo cual nos justifica este precio de $270 casi, ¿no? Mientras que ahorita está en 154. Y es más, vean el crecimiento que ha tenido en los últimos 6 meses. Hace 6 meses el precio de la acción de Apple estaba por ahí de los $120 y ahorita ya está en 154, una locura, lo cual ahí se ve reflejado el crecimiento del earnings per share, ¿no? Y aquí vemos reflejado también en el precio que calculamos de 2.68. ¿Qué les recomiendo yo hacer a ustedes para tener un precio más fidedigno a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces vamos a jugar un poco con la tasa de crecimiento anual para encontrar un equilibrio más o menos, y con el rendimiento esperado, ¿no? 10% quizás puede ser bastante, o quizás no, porque estamos viendo mucho crecimiento, ¿no? Si estamos viendo mucho crecimiento en Apple, si estamos viendo que los analistas quieren un 19% y que el EPS es de 5.11, pues entonces quizás podemos moverle aquí a nuestro rendimiento esperado y podemos esperar un 15% de rendimiento en los próximos años, y además con un margen de seguridad de 15%, entonces cada vez más nos vamos aproximando al precio actual de la acción, ¿no? En fin, es un truco de irle moviendo aquí y irte sintiendo tú cómodo con los números que estás metiéndole aquí. Una preguntita, me perdí. ¿En dónde utilizaste el margen de seguridad? El margen de seguridad lo utilicé aquí, Luis, en el último renglón, perdón. ¿Por qué utilicé el margen de seguridad? Fue como descontarle al precio calculado, ajá, al que estamos calculando que va a estar en 2021. Es decir, en diciembre de 2021, si nuestros números están bien, si estamos esperando un rendimiento de 15% anual, si nuestro margen de seguridad es correcto, si el estimado de crecimiento es de 19%, que me parece altísimo, el precio con un margen de seguridad va a ser de 162 a fin de año. Ajá. Sin margen de Sería como seguridad. el precio de compra. Sí, exactamente. El margen de seguridad es con el que tú te sientas seguro. Imagínate que tú dices, no, pues creo que Apple, este estimado de los analistas es muy alto, ¿no? Yo más bien le daría menos, pero bueno, vamos a dejarle el estimado de los analistas, pero para sentirme más seguro, yo le voy a aumentar el margen de seguridad a 25%. Entonces, para que yo me sienta cómodo entrando en un trade con Apple, necesita el precio de la acción estar en $150 para asegurarme que no voy a perder mi inversión en este año. Ya vieron que está un poco por encima de ¿no? Con ya un margen de seguridad bastante alto. Lo que pasa aquí es que yo creo que los analistas están estimando muchísimo crecimiento para Apple en los siguientes 5 años. Yo no le dejaría aquí 19.61, yo me sentiría más cómodo, por ejemplo, dejándole un 17%. Y ahí ya estamos más acoplados a la realidad, ¿no? ¿A cuánto está cotizando ahorita? $155. El precio calculado con esto es de $157. Y si ya le ajusté aquí el estimado de crecimiento, si ya me siento más cómodo con este estimado, entonces aquí ya le puedo disminuir el margen de seguridad, ¿no? Podemos disminuirle, por ejemplo, a 10%. Entonces, si Apple baja a $143, yo con toda seguridad voy a estar comprando acciones, ¿no? ¿Sí quedó claro esta técnica? ¿Alguna pregunta de esta técnica? Es muy buena técnica, sobre todo si estamos muy bien enterados de la empresa, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con estos números? ¿Te sientes cómodo con el 17%? ¿Con un 19%? ¿Eres muy bullish? ¿Eres un bull de Tesla, de Apple, perdón, y crees que aquí es 17 es muy poquito y tú le pondrías 20%?
Entonces, por eso les digo que un analista fundamental no está metido en tantas acciones, porque realmente tendría mucho, mucho trabajo que hacer. Y este es un ejercicio práctico que yo les pediría como tarea. Obviamente nadie está obligado a hacer nada, pero si quieren hacerlo, pues adelante. Eh, y bueno, pues no sé si hay alguna duda. Solo si puedes mandarlo, o sea, como el template o algo así de este, o sea, para... Ok, sí, sin problema, Miguel. Va. Ok, bueno, pues si no hay más dudas, vamos a continuar porque hay mucho que ver el día de hoy. Entonces ya terminamos.